Así es, señor obispo, estamos con una persona más aquí en la sala de entrevista que hoy ha regresado. ¿Su nombre? Romina. Romina, cuéntenos cómo era usted, su familia, antes de llegar acá a la Iglesia Universal. Bueno, yo llegué a la Universal debido a una enfermedad que yo tenía. Yo había sido desahuciada por la medicina debido a que yo tenía un quiste en la médula que hizo con que yo tuviera una pérdida del líquido cefalorraquídeo y parte de ese líquido se fue al cerebro. Entonces, con pocos meses de edad, mi cabeza comenzó a crecer más que el cuerpo y comencé a tener muchas síntomas, dolor, me impedía de caminar correctamente. Yo incluso caminé a los 2 años de edad. Y eso me trajo muchos problemas, sobre todo interiores también, porque crecí siendo una niña acomplejada, no podía hacer lo mismo que los otros niños hacían, incluso debido a toda esa tristeza que yo tenía, mismo siendo tan pequeña, comencé a ver sombras por las noches, a tener insomnio, y mismo mirando la programación de la iglesia fue que mi mamá conoció y me trajo hasta aquí. Usted entonces sufría de trastornos y tenía un problema en la salud de nacimiento. De nacimiento, exactamente. Y ahí fue que llegaron acá a la iglesia. Sí. ¿Qué días hicieron las cadenas? ¿Cómo fue el principio? ¿Y cómo fue, me imagino que se ha curado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue eso? Bueno, comenzamos a venir los días viernes. Después, bueno, el primer día que llegamos nos recibieron muy bien tanto los obreros como los pastores que estaban aquí y nos orientaron, bueno, a seguir viniendo. Veníamos los días domingo, pasamos también a venir los sábados, veníamos prácticamente todos los días. Empezamos a hacer todas las cadenas, a hacer los propósitos, usar la fe y bueno, paulatinamente la enfermedad comenzó a retroceder, lo cual para los médicos fue un milagro. De la nada empezó a retroceder. Sí, el líquido. ¿Cuál era el diagnóstico? La enfermedad se llama siringomielia, es una enfermedad que viene de 1 cada 1 millón de personas en el mundo. Y bueno, en realidad es imposible de curarse esa enfermedad. Porque, por ejemplo, en mi caso, el líquido que estaba en el cerebro desapareció, faltaban vértebras en mi columna que comenzaron a aparecer. Y bueno, los médicos, cuando le dieron el último resultado a mi madre, le dijeron que ellos le iban a hablar como un ser humano, no como médico, que en realidad había sido un milagro, porque para los médicos no existen milagros, pero para un humano sí, fue lo que dijo el médico. El médico le dijo a su mamá. Ajá. En ese entonces, cuando llegaron a la iglesia, ¿cuántos años tenía usted? Yo tenía 7 años. 7 años. Sí. Ahí la familia empezó a venir, hicieron las cadenas. ¿Cuánto tiempo estuvieron firmes en la fe? Unos 5 años más o menos. 5 años, Ajá. hasta sus 12 años Hasta más mis o 12 menos. años, sí. ¿Y ahí qué fue que pasó? Bueno, en realidad mi mamá, que era la que venía conmigo, comenzó a venir cada vez menos días y ahí, bueno, un pastor que estaba aquí, él salió de la iglesia y abrió otra iglesia en otro lugar. Entonces ahí nos llamó diciendo que él estaba haciendo un nuevo ministerio, que quería invitarnos y ahí dejamos de venir a la Universal para pasar a estar ahí en esa iglesia. ¿A ustedes se apartaron de la Universal yendo detrás, podemos decirlo, del hombre? Sí. Dejaron al Señor Jesús, lo que Él había hecho en usted principalmente, el milagro, para ir detrás de un pastor, de un hombre. Sí, porque nosotros pensamos que en realidad era lo mismo, que Dios estaba en todos lados, que entonces no iba a hacer mucha diferencia en nuestra vida, pero sí la hizo. ¿Qué pasó? Bueno, ahí vino todo a peor. Si nosotros antes de llegar a la iglesia estábamos mal, pudimos avanzar, pero cuando salimos volvió todo en doble. La tristeza, los problemas, pasamos a tener mucha miseria, miseria al extremo, comenzamos a tener muchos problemas en la casa, separaciones, e incluso enfermedades que nunca yo había tenido empezaron a aparecer. Por ejemplo, me diagnosticaron con hipotiroidismo, que es una enfermedad en la tiroides. Me diagnosticaron también con mononucleosis, que era una enfermedad en la sangre. Y también comencé a tener ataques de pánico, depresión, deseos de suicidio. Mismo siendo tan jovencita, lo único que hacía era acostarme a llorar cuando volvía a estudiar. Y así era una miseria. Toda mi vida era un desastre. ¿Pero ustedes no estaban yendo a esa iglesia? Sí, incluso yo ayudaba en la iglesia, cuidaba de los niños de la escuelita de esa iglesia, pero aún así mi vida era un desastre totalmente. Y yo siempre creí en Dios, pero yo no entendía por qué mismo creyendo en Dios yo estaba viviendo así, peor que una persona que creía en el diablo. ¿Y sus padres?
Y mis padres en realidad decían, bueno, esta es la cruz, lo que uno tiene que llevar, es el destino, son pruebas, porque en esa iglesia nos decían que Dios probaba de esa manera, con enfermedades, que eran pruebas de Dios para ver si nosotros estábamos en la fe. Y lo aceptábamos. El pastor ahí le decía eso. Sí, incluso yo recuerdo que un tiempo yo tuve una enfermedad que era la gripe H1N1, que estuve en cama mucho tiempo, y ese pastor me fue a visitar y me dijo que eso en realidad era una prueba, y que bueno, yo iba a vencer, pero tenía que usar la fe, que era una prueba que Dios estaba colocando. En otras palabras, que usted se resignara a sufrir con aquello. Exactamente. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron apartados de la Universal, de venir acá a la iglesia? Y unos 4 años estuvimos apartados. 4 años. ¿Nunca se recordaron de cuando estaban en la presencia de Dios? Siempre, era algo que siempre nos acordábamos de lo bien que nos sentíamos. Yo tengo mis mejores recuerdos de la infancia, son justamente acá en la Universal, y cada vez que mi madre me decía, ¿por qué no volvemos?, yo ahí me acordaba de todas las palabras negativas que ese pastor decía sobre la Universal, entonces yo decía, yo nunca voy a volver a la Universal. Porque hablaba mal de la iglesia. Sí. ¿Qué hablaba, por ejemplo? En algunas prédicas que él hacía, él decía que él había sido injusticiado en la iglesia, que esa iglesia no era de Dios. Entonces yo prácticamente crecí en esos 4 años creyendo eso. Aún recordándote de que el Señor Jesús había curado de aquella enfermedad incurable, había reconstruido la parte económica, familiar, todo, aún así no querías volver. Exactamente. Incluso mi mamá el último mes, ella me dijo, ¿por qué no vamos a la Universal? ¿Por qué no vamos? Siempre me insistía. Entonces yo hice un desafío con ella. Yo le dije, bueno, yo voy a ir un domingo más a esa iglesia. Si yo salgo de esa iglesia igual, yo vuelvo a la Universal. Pero si no, no. Bueno, ahí fui un domingo, me acuerdo que fue un domingo 30 de octubre. Y bueno, y ahí fui y salí de la misma manera que entré, con el mismo vacío, con la misma tristeza. Entonces ese día yo llegué y le dije, mamá, el próximo domingo yo voy a ir a la Universal. Y ese domingo fui y nunca más salí. Ahí decidieron regresar. Ajá. ¿Cómo fue el regreso? Ese día fue increíble porque nunca me voy a olvidar. Ese día yo llegué y la paz que sentí hacía años que no sentía. Una persona que no dormía, una persona que sentía que todo el tiempo la estaban persiguiendo a alguien. Ese día sentí como que me hubiesen sacado una mochila de encima. ¿El primer día que regresó? Sí, el primer día. Incluso esa noche pude dormir tranquilamente y ya salí de ahí con ganas de vivir, con ganas de salir adelante, de tener proyectos, cosa que antes para mí era impensado. Ahí empecé como a volver a soñar, digamos así. ¿Hace cuánto que regresaron a la Universal? 4 años. 4 años. ¿Cuántos años tenés ahora? 19. 19 años. ¿Tu mamá también regresó? Sí. ¿Cómo está ahora la familia? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están espiritualmente? Bueno, empezó en realidad el cambio por mí, porque bueno, yo empecé a luchar por mí y nada que ver a lo que era antes. Ahora hoy por hoy yo tengo paz, tranquilidad, puedo dormir por las noches. Aprendí que la felicidad no es solamente estados aislados o momentos, sino que es para siempre. Hoy por hoy mi familia, bueno, tengo una buena relación con ellos, que antes yo tenía mucho rencor, mucha tristeza. Hoy por hoy yo me llevo bien con ellos, estamos saliendo adelante paulatinamente, con muchos proyectos, ideas que van surgiendo. Dios nos ha dado la dirección para hacer muchísimas cosas para ir saliendo adelante. Y bueno, y hoy por hoy puedo decir que mi vida cambió completamente. Y de haber sabido hubiese venido antes. Sí. De haber sabido hubiera vuelto antes, ¿no? Sí. Y espiritualmente, usted dijo que estaba con tristeza, no podía dormir de noche, sentía un vacío, un hueco en su interior. ¿Cómo se siente ahora? Hoy por hoy no se compara, realmente no se compara. Siempre que hablo con las demás personas y que las demás personas que me conocen, el antes y el después, hoy por hoy me siento completamente diferente. Hoy por hoy siento alegría, tranquilidad. Hoy puedo apoyar la cabeza en la almohada con la conciencia tranquila de que no estoy haciendo nada equivocado, de que puedo dormir tranquila. Realmente, o sea, mi vida cambió. Empezando por el interior, cambió completamente. Hoy los complejos se fueron, hoy soy una persona que no precisa estar con los demás, puedo estar sola, que puedo estar bien, tranquila. Y eso fue lo que aconteció. Cambió completamente. Completamente, 100%. Permanezca en esa fe y nunca más sea parte del Señor Jesús.
Muchas gracias. Ahí está, señor obispo, ¿no? Una persona más que decidió regresar a los brazos del Señor Jesús, una familia más que equivocadamente siguió al hombre, pero gracias a Dios hoy ha regresado al Señor Jesús y hoy su vida está totalmente reconstruida, que es lo que la persona que nos está viendo ahora tiene que hacer.